Bienvenidos a un programa más de Crecer en Salud. En esta oportunidad tendremos la visita del doctor Isidro Cuello, quien nos va a hablar acerca de fibromialgia, y de la licenciada en Psicología María Victoria García, quien nos va a hablar acerca de biodescodificación. Quédense del otro lado, vamos a la presentación y enseguida volvemos con estos temas tan importantes. Nos encontramos en un nuevo programa de Crecer en Salud. En esta oportunidad nos visita el doctor Isidro Cuello. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas bueno, nos encontramos compartiendo un delicioso café de Café Sur, tradición a su servicio. Bueno, doctor, hoy nos va a hablar acerca de una enfermedad que digamos que es creciente en la población, la fibromialgia. ¿Qué nos puede decir acerca de esta enfermedad? ¿Qué es la fibromialgia? En principio, la fibromialgia es una enfermedad reumática de tipo crónico, por lo cual quiere decir que una vez que aparece la enfermedad perdura a través del tiempo, que tiene un fuerte componente de intensidad de dolor. La característica fundamental de la enfermedad es el dolor. Tiene otros componentes u otras bases, digamos, para hacer el diagnóstico, que las charlaremos después, pero lo fundamental de la enfermedad es que es una enfermedad crónica, como decíamos recién, que tiene un fuerte componente de inflamación musculoesquelética, por lo cual no afecta articulaciones, sino que lo que fundamentalmente afecta son los músculos y los tendones. Y esto se traduce en un dolor muy exquisito, a punto tal que el motivo principal de la consulta del paciente, cuando llega al consultorio, es decirnos: doctor, me duele todo. Esa es la frase principal del paciente, que cuando ingresa nos dice así, y uno ya más o menos empieza a orientarse en cuál es el diagnóstico. Bien, ¿se conocen las causas de esta enfermedad? ¿Hay una causa, un origen puntual? En realidad no conocemos cuál es la causa principal. Esto es lo que nos obliga a hacer un tratamiento permanente y no un tratamiento curativo. Bien. Es una enfermedad de origen desconocido que tiene, como decíamos recién, algunos componentes emocionales que a veces actúan como un gatillo en la aparición de la enfermedad, pero no hay un origen de decir, bueno, este es el origen y lo combatimos de esta forma. Sí hay tratamientos médicos que nos permiten reducir la intensidad de los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Bien, bueno, el hecho de no conocer justamente el origen de la enfermedad hace un poquitito más difícil el tratamiento, tema que vamos a hablar en el próximo bloque, pero respecto a los síntomas, ¿qué podemos decir? Cuando llega un paciente al consultorio y le dice, bueno, doctor, me duele todo, ¿qué otros síntomas puede reconocer además? El principal síntoma, como digo, es el dolor, y el dolor tiene algunos puntos muy característicos que se llaman puntos gatillos. Cuando nosotros empezamos a charlar con el paciente, el dolor que manifiesta el paciente es un dolor quemante, un dolor punzante, un dolor generalizado, que puede abarcar tanto el hemicuerpo derecho como el hemicuerpo izquierdo, tanto la parte superior del organismo como la inferior, que, como decíamos recién, inmoviliza muchas veces al paciente. Es un dolor que se presenta aún estando en reposo. El paciente, cuando llega, le duele, como decíamos, desde que se levanta a la mañana hasta la noche cuando duerme. Tiene puntos característicos, como decíamos recién, que pueden manifestarse o confundirnos a veces con otros síntomas, porque a veces les duele la región condrocostal en el pecho, y eso hace que a veces el paciente confunda este dolor con un dolor de origen cardíaco. Tiene característica también como es el sueño no reparador. Con esto queremos decir que el paciente, cuando duerme pero no descansa. Yo siempre le digo a los pacientes que una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Claro. Yo puedo acostarme y dormir 10 horas corridas o 12 horas y me levanto o me despierto tan cansado o peor de lo que me acosté la noche anterior. Entonces el paciente no tiene un sueño reparador, se levanta cansado, se levanta con una cierta rigidez. Le cuesta sentarse, le cuesta vestirse, le cuesta abrir una canilla, le cuesta higienizarse. Los primeros movimientos de la mañana son los peores en cuanto a la intensidad del dolor. Muchas veces se levanta con una sensación de que tiene las manos hinchadas, pero se mira las manos y en realidad están normales. Es decir, que es una sensación subjetiva del paciente, pero que no está manifestada a nivel articular. Tiene también sensación de adormecimiento de las manos.
paciente se levanta con un hormigueo en las manos que hace que toca algo y pareciera que no lo toca. Estos son todos síntomas generalmente matinales del paciente, pero puede tener otros componentes también dentro de los síntomas, que es el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de la región cervical, un dolor muy exquisito en la región lumbar, que hace que el paciente, aún estando acostado, cuando se da vuelta por un lado o se da vuelta para el otro, le duele también la cintura, por lo cual hace muy difícil el tema de poder relajarse en la noche. Y otros síntomas acompañantes son, por ejemplo, trastornos emocionales. El paciente tiene un cierto componente de depresión, digamos, trastornos gastrointestinales, a veces el paciente puede tener un colon irritable. Todo esto a veces hace confundir y prolongar las interconsultas del paciente para que pueda llegar a un diagnóstico rápido. Bueno, diagnóstico, tema que vamos a hablar en el próximo bloque. Muy interesante el tema, quédense del otro lado y continuamos con más Crecer en Salud. Los doctores Biancotti y Rosso presentan un nuevo centro dedicado exclusivamente a la cirugía estética y flebología láser en el sur mendocino. Biancotti y Rosso, un espacio creado para que te veas y sientas mejor. Pellegrini 436, San Rafael. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Continuamos en el segundo bloque de Crecer en Salud. Estamos con el doctor Isidro Cuello hablando acerca de la fibromialgia. Ya hablamos acerca de lo que es la enfermedad, los posibles orígenes, síntomas. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿cuál es la población de riesgo? ¿A qué edad afecta más y a qué sexo afecta más? En realidad es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, pero hay un mayor número de casos de presentación que va de los 30 a los 50 años de edad. Ahí es cuando se presenta la mayor cantidad de pacientes que afecta o que aparece por primera vez la enfermedad. Pero puede aparecer en niños como en una persona mayor de 70 años. Con respecto al sexo, como la gran mayoría de las enfermedades reumáticas, lamentablemente afecta más a la mujer que al hombre. En un 80 o un 90% afecta más a las mujeres que a los hombres, y en realidad no hay una edad o un grupo etario de riesgo, sino simplemente que, como decíamos recién, es la edad de mayor presentación entre los 30 y los 50, lo cual hace que la gente que está en la mayor etapa de productividad se ve afectada por esta enfermedad, lo cual hace que la consulta muchas veces va ocupando en un consultorio de reumatología entre el 20 y el 25% de las consultas. Bien, bueno, y respecto al diagnóstico, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Es una enfermedad que la diagnosticamos fundamentalmente por la clínica. ¿Por qué digo esto? Porque no hay un análisis, no hay un estudio radiográfico, no hay una tomografía o una resonancia que nos aporte un dato que a nosotros nos permita hacer el diagnóstico. Lo fundamental, como decíamos recién, es la clínica, donde el motivo principal es el dolor, donde hay un componente emocional muy importante, por eso hablamos recién de una etapa como de depresión del paciente, fundamentalmente en las mujeres.
y puede o no acompañar un trastorno gastrointestinal de inflamación intestinal o de colon irritable. De todas formas, al paciente le hacemos todo un chequeo general para descartar la posibilidad de que exista otra enfermedad que nos esté confundiendo y nos hagamos un sobrediagnóstico de fibromialgia. En general el diagnóstico, como digo, en los análisis es todo normal. El laboratorio del paciente es todo normal, los estudios complementarios son todos normales. Entonces, ante esta posibilidad de que están todos los estudios complementarios normales, pero a la clínica y el examen físico es compatible, ahí sí ya hacemos el diagnóstico de fibromialgia. Y hay un punto característico respecto al diagnóstico, que es la aparición de puntos dolorosos. Hay 18 puntos dolorosos que nosotros los podemos localizar mediante el examen físico, y de los 18 tienen que estar presentes 11. Con 11 puntos dolorosos más la clínica que hablábamos recién, ya hacemos el diagnóstico de fibromialgia. Y respecto del tratamiento, en realidad es un tratamiento multidisciplinario, muy amplio, porque cada paciente requiere un tratamiento distinto. Nosotros siempre decimos que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Cada paciente requiere un tratamiento distinto, y eso es lo que hace que sea muy florida la posibilidad de tratamientos. Hay tratamientos farmacológicos, hay tratamientos de conducta de vida. Tenemos que tratar de que el paciente tenga un cambio en su hábito de vida, que deje haber aquellos hábitos tóxicos, como puede ser el cigarrillo, que empiece a tener un tipo de actividad al aire libre, que cambie, como decíamos, sus ritmos habituales de vida. Y hay tratamientos también que se complementan con el kinesiólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo o el psiquiatra, que requiere un complemento también con nosotros, y también a veces el gastroenterólogo, porque como decíamos recién, es una enfermedad que tiene distintas aristas, y eso hace que el paciente primero vaya al gastroenterólogo, o vaya al psicólogo, o vaya al psiquiatra, o vaya al traumatólogo, y nunca se reúnen todos los síntomas en un solo paciente, dándose cuenta que es una fibromialgia. Bien, bueno, muy interesante el tema. Para ir cerrando, entonces, podemos decir entonces que la fibromialgia es una enfermedad de origen reumático, sí, de origen desconocido, crónica, ¿qué más? Que es crónica, que afecta mucho más a la mujer que a los hombres, que el síntoma principal es el dolor, que la característica es que la mujer llega y dice: doctor, me duele todo, que tiene un muy mal descanso en la noche, que se levanta muy mal en la mañana, y que también tiene, como decíamos recién, un componente emocional muy importante, que también hay que tratarlo. Bien, bueno, hay mucho más para hablar acerca de este tema, nos quedó mucho más acerca de tratamiento, así que aprovechamos para invitarlo a un nuevo programa, sí, ya queda comprometido. No. Sí, y bueno, la gente de Quality siempre nos da los mejores vinos para nuestros invitados, así que de parte de ellos le dejamos un vino para que pueda disfrutar. Lo esperamos en otro programa. Gracias a usted. No, gracias a usted. Quédense del otro lado, vamos a continuar con mucho más de Crecer en Salud. Festeja tus 15 años en Vecchia Terra Multiespacio. Te ofrecemos el mejor servicio, todo incluido. Organizá y viví tu fiesta como siempre lo soñaste. Facilidades de pagos. Recibimos tarjetas de crédito. Tus 15 en Vecchia Terra Multiespacio. Continuamos con Crecer en Salud. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada en Psicología María Victoria García, especialista en descodificación biológica. María Victoria, bienvenida. Gracias. Bueno, nos va a hablar acerca de un tema que se está nombrando bastante últimamente, la descodificación biológica. Te invito a que entre charla y charla compartamos un delicioso café de nuestros amigos de Café Sur, tradición a su servicio. María Victoria, ¿de qué se trata la descodificación biológica? Bueno, la descodificación biológica particularmente trata del sentido biológico de la enfermedad, en donde la propone un médico alemán, el doctor Greenhammer, doctor oncólogo, el cual tras sufrir la muerte de su hijo comienza a investigar este tema de por qué justo en el momento que muere su hijo, pasado unos meses, a él le agarra cáncer de testículo y a su esposa al mismo tiempo cáncer de mama izquierda. Él comienza esta investigación, por lo cual llega luego a la metodología de la descodificación biológica, originalmente como nueva medicina germánica. Este doctor propone esta metodología para llegar al sentido biológico de la enfermedad. El sentido biológico de la enfermedad vendría siendo el para qué nuestro inconsciente biológico programa un síntoma o una enfermedad particular en un órgano o en una parte del cuerpo. Lo que propone este doctor es que para que se cumplan los criterios para que una enfermedad, es decir, sea biológica, cuando
pasa el límite psicológico, un conflicto ya es biológico. Y allí la enfermedad baja al cuerpo. En este caso, la persona vive un conflicto o una situación inesperada, en la cual esa situación lo agarra a contrapié. Es algo que no se espera bajo ninguna circunstancia, es sorpresivo, es dramático para la persona, lo vive emocionalmente de manera dramática y verbalmente generalmente no expresa lo que siente. Expresa la emoción social que todos conocemos, que está bien vista, pero no lo que siente emocionalmente en el interior. Y sobre todo es vivido en soledad. La persona está acompañada por otras personas, pero nadie entiende verdaderamente lo que siente esa persona y cómo está viviendo esa situación. Pueden ser muchas situaciones, en este caso en la muerte de un hijo, la pérdida de trabajo o el despido injusto de trabajo. Hay muchas situaciones. Tragedias familiares, secretos familiares, traiciones, infidelidades, pueden ser muchas situaciones que para la persona principalmente sean inesperadas. Bien. Sí, y a ver, comentanos cómo se puede aplicar o en qué caso se puede aplicar este tipo de tratamientos, ¿sí? Porque es bastante amplio. Sí, bastante amplio y en todo tipo de enfermedad o síntoma o dolencia se puede aplicar esta metodología de la descodificación biológica. Bien, ¿y por qué podríamos decir que es recomendable hacer este tipo de tratamiento? Es recomendable porque de ninguna manera es excluyente del tratamiento médico que elija la paciente o el paciente. Siempre es integrativo al tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, reumatológico, kinesiólogo. Todo lo que el paciente elija siempre es integrativo, no es excluyente de lo que elija el paciente. Pero lo importante es que la persona puede asociar el momento en el que entra en bioshock, en el cual su inconsciente biológico, que se encuentra en el cerebro reptiliano, es el cerebro más arcaico que tenemos las personas, programa esa enfermedad en el cuerpo de la persona, no la mente. La mente no es lo que lo programa, es el cerebro reptiliano, el más arcaico de los cerebros. Ahí está nuestro inconsciente biológico que programa esa enfermedad, no como un mal, sino como un beneficio. Gracias a la enfermedad avanzamos y evolucionamos. No es algo que nos pasa exteriormente o al azar, en realidad sirve para solucionar un conflicto al que no venimos prestando atención de manera consciente. Entonces nuestro inconsciente biológico, la única manera de que prestemos atención a ese conflicto biológico es bajar la enfermedad al cuerpo, porque a lo material es a lo que prestamos atención. Es la única manera. Y los grandes conflictos biológicos a los que todas las personas se encasillan son los conflictos de alimentación, de reproducción, de identidad, de pertenencia. Todos esos conflictos siempre se encasillan en esos. Bien, súper interesante la verdad que el tema de biodescodificación biológica. Bueno, vamos a un corte y en el próximo bloque seguiremos hablando acerca de este tema. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Los doctores Biancotti y Rosso presentan un nuevo centro dedicado exclusivamente a la cirugía estética y flebología láser en el sur mendocino. Biancotti y Rosso, un espacio creado para que te veas y sientas mejor. Pellegrini 436, San Rafael. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas.
Continuamos en Crecer en Salud. Estamos con María Victoria García, licenciada en Psicología, especialista en descodificación biológica. Bueno, María Victoria, ¿qué más nos puedes decir acerca de este tratamiento? Bueno, también se basa en comprender que la enfermedad tiene dos etapas. Una etapa de fase activa del conflicto y otra etapa de fase de reparación o resolución del conflicto o autocuración. Es decir, nosotros tenemos un sistema nervioso central que actúa sobre el sistema simpático o vagotónico. Cuando la persona está durante el estrés, durante una situación que lo tiene estresado, que no duerme por la noche, que no puede comer porque no le pasa la comida, cuando está en esa situación de estrés, la persona está en proceso de fase activa del conflicto. Nunca se va a enfermar durante la fase activa del conflicto. La persona en ese momento necesita que sus glándulas suprarrenales y su cerebro envíen más cortisol para poder hacer frente a la situación. No puede darse el lujo de descansar o de relajarse. Es la etapa de estrés. Cuando la persona, pasado el tiempo, los meses, se relaja o soluciona el conflicto, o a veces no, pero se relaja, entra en etapa de reparación, es decir, actúa con el sistema nervioso vagotónico, entra en vagotonía. La persona se relaja y ahí vienen los síntomas. Los síntomas siempre y la enfermedad siempre son en etapa de reparación, nunca en fase de estrés, porque el cerebro necesita en fase de reparación recomponer toda esa energía que se gastó en el momento de la situación estresante. Entonces ahí bajan los síntomas, sea un dolor, sea una enfermedad, siempre en la etapa de relajación, de reparación, comienza la autocuración. Si el proceso, si el conflicto, la persona lo resuelve satisfactoriamente, la enfermedad cesa, termina. Si la persona no lo resuelve conscientemente, la enfermedad continúa. Por eso esta metodología no solo se basa en tomar conciencia del conflicto de la persona, sino además tomar conciencia lleva implícito a actuar diferente. La persona debe cambiar en todos los casos su vida 360 grados. No hay otra opción. Bien, entonces se puede decir que para afrontar este tipo de tratamientos, la persona tiene que estar viviendo una situación dramática, problemática. En un principio no se va a manifestar la enfermedad y cuando entra en esa etapa de relajación comienzan los síntomas. Exacto. Ese sería el momento ideal como para comenzar con el tratamiento de descodificación biológica. Y en ese caso es cuando la persona recurre al médico, siempre. Claro. Porque en la etapa de reparación aparecen los síntomas, no en la etapa de estrés. Claro. Aparecen los dolores, las inflamaciones, todo eso aparece siempre en la fase de reparación y ahí se acude al médico. Y si te haces un examen de sangre o lo que sea, todos los valores aparecen elevados, porque es la etapa de solución, claro, la etapa de reparación, en la que baja esa enfermedad. En la que se va manifestando. Exacto. Todo, digamos, sí. Y siempre, a nivel corporal. Claro, en esa etapa de reparación, además hay una crisis epileptoide. La crisis epileptoide, porque el proceso es de la fase activa del conflicto, luego hacia abajo la fase de reparación y una crisis epileptoide. La crisis epileptoide se exacerban todos los síntomas más de lo normal, todos más fuertes, porque lo que intenta el inconsciente biológico es verificar si se solucionó satisfactoriamente el conflicto o no. De eso dependerá que la enfermedad siga o se solucione. Bien, y también podemos decir que depende muchísimo de la predisposición del paciente, sí, y del reconocimiento del paciente, sí, frente a una posible enfermedad o a una situación determinada. ¿Sí? O sea que la persona, para poder afrontar el tratamiento, tiene que reconocer que está mal, básicamente. ¿Sí? Exacto. Y también me parece que algo que está bueno poder recalcarlo es que, como vos nos decías, esto es aplicable a todo tipo de enfermedades y además de todo que necesitamos muchas veces recurrir a algo más allá de lo netamente clínico. Sí. ¿Sí? Yo soy partidaria personalmente como profesional de la salud del tratamiento multidisciplinario. Me parece que es fundamental para tratar cualquier tipo de enfermedad y en este caso me parece totalmente aplicable ese concepto. Por ejemplo, para que quede un poco más claro, yo tengo pacientes que vienen a las consultas con sobrepeso o obesidad. Pacientes puntuales que hacen el plan alimentario, lo siguen a la perfección, digamos que son los pacientes 10, ¿sí? Hacen todo lo que la nutricionista le dice, pero aún así no pueden adelgazar. ¿Cómo podríamos solucionarlo a nivel de la descodificación biológica? Cuando las dietas no funcionan, lo que pasa es que primero hay que desactivar el conflicto de la persona para que una dieta pueda funcionar. El sobrepeso, la obesidad,
A ver, ante una situación de peligro hay dos posibilidades, la huida o el ataque. En la naturaleza está grabado en nuestro inconsciente de años de evolución. Ante una situación de peligro la persona se programa para huir o para atacar. El caso de la huida es la persona extremadamente flaca. Necesita ser flaca para escapar lo más rápido posible, no puedo tener grasa de más, y pasar desapercibida. ¿Por qué? Para que el depredador no me encuentre. En el caso del sobrepeso es todo lo contrario, la persona necesita impresionar al atacante. En la naturaleza, los animales para impresionar al atacante crecen de tamaño, se erizan, los pájaros mueven sus alas. En el caso del ser humano no tenemos esos recursos. La manera es crecer a lo ancho. La persona debe crecer a lo ancho para impresionar al atacante. Siempre es una situación de peligro. Esa persona constantemente siente que está en peligro, porque hay un conflicto en el fondo de desprotección. La persona se siente desprotegida y en su inconsciente dice constantemente, al fin de cuentas, siempre estoy sola o solo. Es un conflicto largo de desprogramar desde la decodificación porque corresponde a 5 conflictos biológicos. Lo importante es desprogramarlos y que la persona tome conciencia de eso. Bueno, tenemos que cerrar, pero la verdad es muy interesante y algo que quiero que quede totalmente claro también para los televidentes, que este es un tema que si bien se está hablando demasiado, no tenemos que dejarlo o prestarle atención ahora porque está de moda, sino que empezarlo a utilizar como un tratamiento que funciona, verdaderamente funciona en todos los casos como lo mencionamos, y hay que ser un poco, como hablábamos recién, abiertos a este tipo de tratamientos, teniendo en cuenta que nosotros, yo siempre digo, somos personas que tenemos mente, alma y espíritu, y muchas veces nosotros, y cuerpo por supuesto, y muchas veces nosotros a la hora de solucionar una enfermedad vamos a lo netamente físico y vamos al cuerpo, pero no vamos al origen de la enfermedad, que puede estar, como nos explicaba la licenciada, a nivel emocional, a nivel psicológico. Yo soy una convencida que todas las enfermedades tienen su origen psicológico, emocional. Entonces es importante que tratemos de nosotros como profesional integrar este tipo de tratamientos y a la vez el paciente pueda acceder a este tipo de tratamientos. Bueno, queda mucho más por hablar de esto, te esperamos en un próximo programa. Bueno, gracias. Y bueno, nuestros amigos de Quality han dejado un exquisito vino para vos, para que lo puedas disfrutar. Bueno, que lo disfrutes y te esperamos, ya quedas comprometida. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes, quédense del otro lado, enseguida seguimos con mucho más de Crecer en Salud. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Los doctores Biancotti y Rosso presentan un nuevo centro dedicado exclusivamente a la cirugía estética y flebología láser en el sur mendocino. Biancotti y Rosso, un espacio creado para que te veas y sientas mejor. Pellegrini 436, San Rafael. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino. Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael.
Hemos llegado al final de un nuevo programa de Crecer en Salud. Gracias nuevamente por haber estado acompañándonos. Y tengo en mis manos un delicioso vino de Quality. Quality, que está ubicado en DAI 16. Gracias a Alicia por estos deliciosos vinos, y ya que está, los invito a que se puedan acercar a este local para encontrar el mejor regalo para el Día del Padre. ¿Por qué no un vino personalizado de Quality? Una excelente opción y además innovadora. Además, queremos agradecer a todos nuestros amigos que siempre nos acompañan, a la gente del Hotel Bequiaterra, a Raúl Gatita Estilistas, a la gente de Taufer por haberme vestido en el día de hoy y por supuesto a Roticería Diego. Muchísimas gracias, una vez más los esperamos en una nueva edición de Crecer en Salud.